libro, en este caso un libro muy bueno, un libro muy útil, pero bueno, como siempre saben, no estoy sola haciendo este programa en esta oportunidad. Tengo a la autora del libro Chau Desorden, la voy a presentar a ella. Ella se llama Cintia Peralta Martín, es counselor y escritora, creadora de Colegas del Orden, un espacio en el cual desarrolla temáticas de organización, orden, hábitos y productividad. Muy buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo Dijo un Libro. Hola María y hola a toda la audiencia, muchas gracias por esta invitación. La verdad me pone muy contenta que podamos compartir este tiempo juntas y charlando un poco de orden, de organización y de hábitos, que es un poco la temática que me gusta compartir y desarrollar. La verdad que el tema del orden es un tema en el que vivimos día a día, orden y o desorden, y pocas veces nos ponemos a profundizar en este tema como si no fuera un tema serio. Y quisiera que en esta oportunidad lo hagamos. Para eso vamos a compartir tu libro. Tenés 5 claves, ¿no? Así es. Por eso te quería preguntar, cuando vamos a ir abordando estas claves, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿No? ¿Fue una experiencia personal? ¿Fue que viste una necesidad en las demás personas a tu alrededor? ¿Qué fue lo que te llevó y te inspiró a escribir este libro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en mí siempre existió el deseo de escribir, pero recién en el año 2015, cuando me recibí de consultora psicológica, no tenía en claro a quién podía ayudar, porque se abría como un campo nuevo y podía abordar la temática que quisiera, pero no tenía en claro todavía cómo podía desarrollar la profesión para, bueno, ser de bendición a otras personas, ¿no? Y en el año 2015 me recibí el 10 de diciembre y al poco tiempo, el año 2016, nos enteramos que venía en camino nuestro primer hijo. Eh, y también nos mudamos, o sea, estaba embarazada y además transitando una mudanza, que es para mí como el momento ideal justamente para poner orden en un montón de cuestiones que a veces se toma como la mudanza, como que es algo que en realidad que es que fiaca o que feo, tener que irme, pero en realidad yo lo veo como algo positivo, como un nuevo despertar, como una nueva oportunidad de poner en orden las cosas distinto, como me gustaría. Entonces, eh, al estar transitando el embarazo y la mudanza, quería hacer las cosas lo más rápido posible, porque estaba muy cansada, quería dormir todo el tiempo, entonces quería como optimizar los tiempos de tal manera que pudiera tener la casa en orden para cuando llegara nuestro hijo. Eh, y es así que entonces empecé a ingresar a grupos de Facebook, en aquel entonces eran muy comunes, que hablaban sobre la temática. Lo que acontecía en esos grupos es que había personas que tenían problemas de desorden, graves a veces, y no se las trataban con empatía, Claro. sino que se las juzgaba, se les decía cosas muy feas, que en vez de ayudar a la persona a poder salir de ese lugar, que era por eso que estaba en determinados grupos, eh, hacía que la persona se sintiera mal Las de, unía, claro. claro, de estar transitando esta situación que podía haber pasado por distintas cosas, ¿no? El tema del desorden. Entonces, así que, bueno, nació nuestro hijo, yo me aboqué a la maternidad, pero estaba como esa necesidad o esa intención de poder ayudar a otras personas a través de esta temática. Entonces así, a los 9 meses de nacido mi hijo, casi como un segundo alumbramiento, nació el proyecto Colegas del Orden el 16 de agosto del 2017. Eh, y fue como, al principio, bueno, la idea era esta, poder ayudarlas de manera que todas estuviéramos al mismo nivel. Por eso la idea de colegas, de decir, bueno, estamos todas pasando por lo mismo, estamos todas transitando desorden en algún área de nuestra vida. Entonces la idea es estar en este grupo, poder ayudarnos, poder acompañarnos, pero siempre desde la empatía y siempre intentando justamente ser de ayuda al otro. Así fue que un poco nació este proyecto y a medida que fue creciendo fue tomando como más forma. Eh,
siempre me gustó escribir, entonces yo continuamente estaba escribiendo, ya sea para el grupo o después para las redes, después vino la página web, entonces ahí escribo en el blog. Entonces, en el año 2019 yo estaba ya embarazada de mi segunda hija y bueno, me invitaron a dar un taller en un lugar y armé todo de tal manera que después dije, ¿por qué no darle como formato de libro? O sea, unir todo esto que yo ya venía trabajando desde hacía varios años y plasmarlo todo en un libro. Y bueno, así que en el año 2019 bueno, nació mi hija y me propuse esa meta de decir, bueno, voy a ir armándolo, trabajando en manuscrito para poder darle forma de libro. Y así el año pasado, en el 2020, justo el día que se declaró la pandemia en Argentina, me trajeron todas las cajas de los libros bueno, que finalmente ya era un hecho. Qué Así que precioso. bueno, ahí empezó la otra etapa, digamos. Y eso es lo que nos tiene hoy acá. Quisiera que vayamos al punto, arranquemos con el tema, porque la verdad es algo que a uno le interesa aprender desde un lugar donde hay que aprender del tema. Uno dice, bueno, hay que ordenar y ya, pero no, no es así. Hablas de un proceso en el libro. Hablas de la primera clave como darse cuenta. ¿En qué consiste esta clave? O sea, ¿de qué nos tenemos que dar cuenta? ¿De que somos desordenados? ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? Bueno, la primera clave, darse cuenta, es una de las claves que yo no solo la utilizo para lo que son los procesos de orden, sino para cualquier cosa. Porque si no tomamos conciencia de lo que nos está pasando, si no tenemos real, como, sí, conciencia de eso que estamos sintiendo internamente, es difícil que podamos tomar acciones de cambio. Entonces, en ese sentido, darse cuenta lo que implica es que identifiquemos en dónde estamos parados, o sea, desde qué lugar estoy, si tengo áreas en las que necesito hacer cambios, si hay áreas de mi vida que están abandonadas. Todo esto partiendo, como menciono en el libro, desde adentro hacia afuera. Es decir, muchas veces se trata de poner orden en la casa, o sea, en lo externo, pero eso a veces cuesta mantenerlo porque no va acompañado de cambios internos que hizo la persona para sostener los hábitos que quiere lograr en lo externo, digamos, ¿no? En la casa. Entonces, el primer punto es ese, darse cuenta. Y este darse cuenta, por qué me parece importante? Porque a veces dentro de la familia surge que uno de los miembros, por lo general a veces es la mujer, se da cuenta de ciertas cosas y dice, bueno, no, yo quiero hacer un cambio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y a veces se espera que los demás miembros estén como en la misma sintonía. Entonces, a veces el problema surge cuando se quiere como desde afuera, digamos, incentivar a un cambio que la otra persona a lo mejor no se dio cuenta de que necesita hacer ese cambio, por lo tanto le es molesto o le choca que la otra persona le esté impulsando desde afuera. Por eso es importante esto darse cuenta, que cada uno, cada miembro tiene que como pasar este proceso de decir, bueno, sí, me doy cuenta que en nuestra casa o en nuestra vida necesitamos hacer cambios, estoy dispuesto a hacerlo, y eso ya nos lleva a la segunda clave, que es priorizar. Claro. Cuando hablamos de priorizar, eh, lo importante es eso, cuando hacemos todo este recorrido de introspección dentro del libro, cada clave tiene preguntas. Entonces la idea es que la persona a medida que lo va leyendo, va respondiendo esas preguntas y va haciendo como Eso este me trabajo pareció, interno. perdón que te corté, eso me Sí. pareció muy interesante porque yo, si bien no las anoté, pero sí ese ejercicio, bueno, de responderme a mí misma, ¿no? Esas preguntas me pareció muy interesante, muy reflexivo, donde uno se mira hacia adentro y dice, bueno, ¿cómo estoy, no? Como un análisis. Me quedo con algo también que está en la primer clave, ¿no? Que preguntarte, ¿cuáles son los efectos del desorden? Bueno, soy una persona desordenada. ¿Qué efectos tiene en mi vida el ser desordenado? Que eso también lo tenés en esta primer clave, ¿no? Eh, ¿Qué efectos trae en mi día a día, en mi vida, el hecho de ser una persona desordenada, ya sea con el tiempo, en toda mi vida, con la casa, con, no sé, con la ropa, con lo que fuere?
Bueno, los efectos pueden ser de distinto tipo, digamos. Cada familia es como que puede tener sus propios, digamos, su propio talón de Aquiles, por así decirlo. Pero uno de los efectos por ahí más significativos es la falta de productividad que acarrea tener desorden en la agenda, tener desorden en la casa, tener desorden en las prioridades, porque si uno no tiene en claro las prioridades o lo que es importante en su vida, después le cuesta bajar al día a día cuáles son esas cosas importantes que deben estar hechas o que es importante darle seguimiento. Entonces, la falta de productividad es lo que hace también que muchas familias discutan, tengan diferencias. Por ejemplo, un padre que le dice a la madre, te olvidaste de tal cosa, o la mujer que le dice, hace mucho que te vengo diciendo que hagas esto. Entonces es como que se genera todo una situación eh, que la raíz, digamos, lo que se ve puede ser el desorden, pero la raíz interna puede ser muchas otras cosas. Eso también depende de cada familia. A veces puede ser falta de comunicación. Uh, de repente cada familia es como que tiene su propio gen. Entonces está bueno, como siempre yo digo, que la mujer de la casa, que es lo que yo menciono, es la temperatura del hogar. Es decir, si la Sí, mujer está bien, la casa va en marcha, pero si estamos mal, se nota, el ambiente del hogar está cargado. Entonces, en ese sentido, la propuesta del libro es esa, un poco que cada mujer pueda leerlo, pueda decir, bueno, me doy cuenta de los cambios que quiero hacer, los quiero hacer en un determinado tiempo, sin presiones, pero también entendiendo que si hay cambios que hay que hacer, hay que también ser constante en procurar seguir caminando en esos cambios que uno quiere lograr. claro. Eh, Hablabas de esta clave 2, ¿no? De priorizar. Bueno, Sí. ¿por dónde arranco a priorizar? Porque yo cómo hago, ¿arranco a ordenar el desorden o arranco a ordenar el tiempo en mi vida? Yo quiero arrancar, ¿no? Bueno, me determino, ya hice mi darme cuenta, me di cuenta, bueno, tengo todo dado vuelta, no tengo las prioridades bien, no las tengo acomodadas, o sea, sé lo que es importante y sé que no, pero no tengo acomodado las cosas, voy reaccionando, o sea, hago todo de manera reactiva en vez de proactiva, ¿no? Eh, ¿Por dónde arranco? Arranco a ordenar mi tiempo, arranco a ordenar mi casa literalmente a lo que necesito. ¿Por dónde empezar, no? Alguien que dice, bueno, yo ya sé que está todo patas para arriba. ¿Por dónde empezar? No me gusta, no es que me gusta hacer así. Tanta actividad y no tener nada ordenado en los tiempos me hace ser así. Bueno, ¿por dónde arrancamos cuando ya nos determinamos? Bueno, la clave 2 y la clave 3 están muy relacionadas, porque la clave 2 es priorizar y la clave 3 es sectorizar. ¿Qué quiere decir con esto? Con la clave 3 sectorizar, la idea es que podamos determinar o entender cuáles son esas áreas tanto de nuestra vida como de nuestro hogar que necesitan nuestra atención inmediata y poder hacer, digamos, como sectores. A ver, por ejemplo, sector cocina, sector baño, o sea, esa es la idea de sectorizar. Pero para eso, primero tenemos que pasar por la clave 2, que es priorizar, es decir, entender el panorama global, o sea, sentarme un día, que eso va a depender también cuánto tiempo lleve cada uno, ese darse cuenta y ese priorizar, depende enteramente de cada uno, de los tiempos de cada uno. Pero es importante como hacerlo a conciencia, decir, bueno, identifiqué que hay cambios que quiero hacer en mi vida. Entonces, ¿qué cambios quiero hacer? Por ejemplo, no sé, soy una persona impuntual, siempre llego tarde a todos lados, me doy cuenta que estoy comiendo por ansiedad, no estoy haciendo, no sé, ejercicio físico, no estoy teniendo tiempo de calidad con mi familia. Bueno, por ejemplo, son todos esos cambios o esos puntos flacos que podemos identificar y decir, bueno, quiero hacer algo con esto. Pero cuando tenemos la lista, ¿qué pasa?
a veces ya de solo ver la lista, ya nos podemos sentir abrumados y decir, no, nunca lo voy a lograr, no voy a poder hacer todo esto, no lo voy a ¿En poder qué cambiar de momento? ninguna manera. Claro, ¿en qué momento? O sea, tengo que volver a nacer para poder hacerlo bien desde el inicio. Entonces, en ese sentido, la idea es esa, priorizar. Es decir, bueno, a ver, si tengo la intención de cambiar ciertos hábitos, bueno, no voy a cambiar todos de una. O sea, ahora dejo las harinas, por ejemplo. No, bueno, hacer cambios paulatinos, ¿sí? Como un paso a paso, ir priorizando qué cambios puedo hacer como más fácil o que me llevaría menos tiempo hacer ese cambio. Entonces empezar quizás por ahí, como para tener esa sensación de logro, de decir, bueno, fui haciendo ciertas cosas que me fueron dando como ese ímpetu de querer ir por más. Entonces, esa es un poco la idea de priorizar. No arrancar haciendo cosas, sino tomarme ese tiempo real de poder identificar qué cosas quiero cambiar en mi vida y en mi hogar, hacer toda una lista, y en el segundo punto, en el tercer punto, perdón, es sectorizar, es decir, de todo eso que yo identifiqué, cómo particionarlo en partes como más pequeñas, más accionables, como para que sea algo sostenido en el tiempo y no sea una cosa que empecé hoy y dejé mañana. Te quiero hacer una consulta, me voy quedando en cada punto, me estaciono. Te darás cuenta que me estaciono un buen tiempo en cada punto porque no tienen desperdicio los capítulos. Bueno, hablas de horario de actividades hora por hora. En esta lista también hablas de lista de prioridades. Decís horario de actividades hora por hora. ¿Cómo sería eso? En esta, estamos en la clave 2 que es priorizar. Cuando hablamos de hora por hora, es un ejercicio que yo hago, por ejemplo, con mis consultantes, porque a veces me dicen, bueno, no tengo tiempo para ordenar. Entonces digo, bueno, a ver, hagamos como un análisis de cómo estás usando tu tiempo. Entonces, lo que le hago hacer a la persona es un horario, o sea, desde que arranca su día hasta que termina, y que vaya anotando las actividades que hace por hora. Por ejemplo, no sé si tiene que llevar a los chicos a la escuela, si tiene que cocinar, si tiene que trabajar, si tiene que cuidar a alguna persona, algún mayor, si tiene que salir a hacer las compras. Bueno, identificar cada cosa que la persona hace como para poder luego decir, bueno, a ver, esto que yo hago reiteradamente, por ejemplo, salir a comprar todos los días, de a poquito, esto, no puedo a lo mejor poner un día y decir, bueno, voy el martes y el jueves y compro quizás un poquito más, como compro para lunes, martes y miércoles, y el jueves compro para jueves, viernes y sábados, por ejemplo. O sea, Los empezar mandados a son un identificar. gran, perdón que te corte, los mandados creo que son ese, eh, como Pac-Man que te come el tiempo de una manera veloz. O sea, te come Tal porque cual. uno dice, ay, yo vivo en un pueblo, te comento, esta es la localidad donde vivo, María Teresa. Tengo la bendición de tener todo a la vuelta. Tengo el supermercado a la vuelta, tengo el jardín de infantes a la vuelta. Y suelo tardar un montón en los mandados. Llego tarde al jardín, te hablo de 2 cuadras y media. Eh, a veces uno tiene todo tan cerca y aún así ese pierde el tiempo. Te hago una pregunta. Este aparatito que yo tengo acá, que es una parte que está pegada a nuestra mano, es una extensión de nuestra mano, el celular. Es un gran como Pac-Man del tiempo que Tal deberíamos cual. tener, no sé si anotado, agendado el tiempo que le dedicamos a esto, que por ahí no, nosotros si tuviéramos las actividades, como vos decís, todas hora por hora, dejaríamos más de lado este aparato. Es que en realidad lo que le planteo a la persona cuando le doy este ejercicio, de decir, bueno, anotar hora por hora, es identificar justamente esto. O sea, también lograr anotar esos momentos en los que, como por ahí son baches, es que digo, bueno, o reviso las redes sociales, o reviso el WhatsApp, o porque a veces pasa que estamos haciendo una tarea, por ejemplo, tendiendo la ropa, cocinando, limpiando los baños, suena el teléfono. Dejamos lo que estamos haciendo y eso es una gran pérdida de tiempo porque estás enfocado o con tu energía puesta en una tarea
viene una interrupción, dejas todo lo que estás haciendo, o sea, la mente tiene que salir de lo que está haciendo, que ya encontró como esa motivación y esa energía para hacer lo que tiene que hacer, y de repente la sacás de ahí a la mente, o sea, como la arrebatás, la llevas a otro lugar, más placentero quizás, porque Tal cual. ves, o te mandó a alguien que vos querés y ya te pones a conversar de una cosa, de la otra, y cuando ya tenés que retomar nuevamente la tarea, y ya no te parece, ya no estás con la misma motivación, ya no te parece tan como divertido o tan factible hacer lo que estabas haciendo, entonces van quedando como esas actividades a la mitad, vos decís, bueno, después lo hago, y ese después lo hago se termina en nunca, nunca lo hago, y ahí eso también es como un ladrón de tiempo importante, porque es como que son micro momentos, pero que si lo sumamos en el día, se hace horas. Y como que el cerebro quiere estar ahí, no quiere volver a la actividad que estaba haciendo. Claro, tal cual, ese es el tema, que para después retomar la actividad que estamos haciendo nos lleva mucho más tiempo que si hubiéramos terminado la actividad y después nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo a veces lo que me ponía, sobre todo cuando mis hijos eran más chiquititos, son chiquititos, pero cuando eran más chiquititos, es hasta no tener lista la comida, no tocar el celular, porque si no, me demoraba respondiendo mensajes o haciendo otra cosa y la comida me iba a hacer, después llegaba el almuerzo, entonces como que yo me ponía límites, me los sigo poniendo en ciertas áreas, pero después ya se te hace un hábito. Entonces al principio es como que te limitas, pero después ya la mente lo va desechando, va diciendo, bueno, no, 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 yo ya tengo este hábito de terminar lo que estoy haciendo y después chequear esto. Entonces es como cuando te lavas los dientes, ya no pensás con qué mano lo agarrás, si le vas a poner pasta o no, sino que ya son como pequeños hábitos que ya vas agarrando, y de esa manera ya es como el día se va ordenando distinto. En este programa compartimos el libro Rutina para el Éxito, donde también, del autor Daniel González, donde también, bueno, hablábamos de todo esto y donde uno se va mecanizando por ahí de tal manera que se van pudiendo hacer las cosas y la rutina no significa que tenga que ser algo desagradable, sino puede ser algo placentero e incluso poder agregar más actividades placenteras aún. Tal Hablas cual. también en este capítulo, ¿no? De cambiar la mentalidad, y de cambiar, perdón, el lenguaje, que debe tener también que ver con la mentalidad. ¿A qué te referís con cambiar el lenguaje? ¿En qué nos puede limitar nuestro lenguaje con el tema del orden? ¿Cuál es la relación que vos planteas en el libro? Lo que yo planteo es que a veces encuentro casos que hay personas, por ejemplo, que me dicen, bueno, no, yo soy un total desorden, no, yo no voy a poder, no, yo ordenar la ropa no, me recuesta, la verdad que prefiero, no sé, y es como que todo el tiempo están o quejándose o hablando mal de sí mismas, es decir, cuando uno dice, bueno, soy desordenado o desordenada, es como que ya te estás sentenciando, no vas a cambiar, ya está, sos así y no tenés cambio. Entonces, en ese sentido, cuando uno está en un proceso de orden, lo ideal es que nuestras palabras acompañen esa intención, es decir, bueno, a veces me cuesta ordenar, eh, a veces me cuesta empezar, pero estoy tratando de mejorarlo, estoy tratando de cambiarlo, estoy tratando de ser más ordenada. Entonces, en ese sentido, el planteo es a cambiar las palabras, porque el cerebro no conoce de bromas, por más que nosotros lo digamos en broma, uy, no, si venís a mi casa te morís porque no sabes lo que es un caos. O sea, todo eso el cerebro lo va asimilando como que, bueno, es así, no va a cambiar. Entonces, cuando después la persona quiere hacer un cambio real y sostenerlo en el tiempo, le cuesta más porque tiene que erradicar todos los pensamientos que por años le fue diciendo a su propia mente. Entonces, en ese sentido, el planteo es como cambiar, sí, la mentalidad y cambiar las palabras. Las palabras que usamos. Bueno, antes de irnos a la tanda, que ya pasaron 25 minutos de esta charla, te darás cuenta que está muy interesante. Te quería preguntar, porque me ha pasado, he visto que pasa, he leído, porque he visto muchos videos también de minimalismo y demás, donde uno tiene un montón de cosas
lo esencial que es muchas veces deshacerse de cosas que uno no usa, que provocan más y más desorden. ¿Sentiste, ha pasado, has visto la angustia que le provoca a la persona el llegar a casa y ver todo así, o el vivir así? Dice, la verdad, a lo mejor tengo comodidades, pero está todo tan pata para arriba, no tengo tiempo, que voy de acá para allá y que no logro hacer nada, que me siento angustiada. ¿Ves que afecta en el ánimo de la persona? Sí, afecta en el ánimo emocional. En cada área afecta en realidad, pero en cuanto a lo emocional es muy fuerte porque a veces incluso las personas lo que hacen es dejar de invitar a otros a sus casas justamente por el problema del desorden, por no querer exponer algo tan íntimo, o sea, exponer cómo está viviendo en realidad. Y eso es muy triste porque ya vimos en la pandemia que es importante estar en contacto con otros y lo necesitamos porque somos seres sociales. Entonces, en ese Totalmente. sentido, cuando el desorden ya empieza a coartar lo que son las reuniones familiares o incluso amistades, eh, es un problema porque la persona misma se va aislando y se va poniendo sola en una situación de vulnerabilidad, porque si dejamos las relaciones interpersonales, en algún momento vamos a sentir muy fuerte la soledad y en ese sentido eh, está bueno identificar que si la persona no está invitando a personas a su casa porque tiene miedo del desorden o del que dirán, eh, está bueno que haga un proceso con un profesional para tratar justamente todos esos temas que hacen que a lo mejor la persona esté viviendo en el pasado y que no pueda deshacerse de ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, necesita el acompañamiento de un profesional que esté ahí paso a paso caminando con ella. Así es. Bueno, la verdad que la charla está muy interesante. Nos vamos a ir a una tanda. Cintia, muchísimas gracias. Te agradezco por estar aquí. Quédate ahí, esperanos un ratito, que ya seguimos a la audiencia. También les pido que se quede ahí pegada con este tema que está muy, pero muy interesante para todos en la familia. Así que bueno, los dejo con la tanda. Ya volvemos. Esto es Lo dijo un libro. No se pierdan la segunda parte de este programa. Sigan conectados a FM Vía Libre, ya volvemos. Si necesitas algo, acá lo consigo. FM Vía Libre 87.9. Somos la radio pública. No te vayas, enseguida volvemos con vos. Tía, una vez que decidimos, bueno, empezar, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuesta arrancar? ¿La persona le cuesta decidirse arrancar? Vos que las ayudás, que has estado con ella, vos decís, ¿arrancan el proceso o solamente se quedan en la etapa ahí de darse cuenta, ¿no? A la hora de empezar a acomodar su vida. En realidad, cuando la persona ya se dio cuenta que necesita hacer cambios, eh, tiene como una motivación interna que le dice, bueno, es tiempo de hacerlo. Eh, a veces puede pasar que si la persona está sola, 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 es decir, no tiene un acompañamiento familiar, tampoco un acompañamiento profesional, sí puede pasar que le cueste empezar y sobre todo mantener. Pero por eso es importante como estos cambios, compartirlos, ya sea con alguna amiga, con alguna compañera de trabajo, con la familia desde ya, pero hablar, el diálogo, sobre todo en el seno familiar, decir, bueno, hay cambios que me gustaría empezar a implementar, sin imponer, obviamente, porque no todos van a estar en la misma sintonía, pero sí tratar de poder hablar, llegar a un consenso, en algunas cosas ceder. El diálogo es fundamental en cada ámbito de la vida, en realidad. Pero dentro de la familia es fundamental porque eso también hace que los demás miembros puedan tener como esa apertura de decir, bueno, sí, yo también quiero hacer tal cambio, me gustaría acompañarte, me gustaría yo también hacer algunos ajustes dentro de mi vida, de mis rutinas, o sea, el diálogo es lo que habilita como esos espacios. Entonces, eh, sí sugiero que la persona, si quiere empezar o se da cuenta de que hay cosas que quiere cambiar,
que busque un sostén, un apoyo, alguien a quien por lo menos contarle, para sentirse también como, entre comillas, obligada a rendir como cuentas a alguien. Sí, sí. Esto era la clave 4, ¿no? Empezar. Lo importante es como que arrancar, obviamente Sí. continuar y terminar, ¿no? Pero bueno, esto de arrancar. Incentiva cuando ves a alguien que va a decir, bueno, a lo mejor la misma casa, un horario más ocupado y tiene la casa mejor que yo con la misma cantidad de hijos, por decir algo. ¿Te incentiva o te frustra cuando ves a alguien que vos decís, bueno, ¿cómo hace? Tiene muchas más actividades, no sé, una casa más grande, lo que fuera, y puede tener el orden que yo no tengo. Bueno, en realidad yo creo que compararse no incentiva a nadie. Es un pensamiento personal, porque siempre que nos comparemos con alguna otra realidad de vida u otra familia, somos muy injustos con nosotros mismos, y podemos también ser injustos con los demás, porque o nos podemos poner por encima o por debajo, y eso en realidad no incentiva. Si nos pone por debajo nos llena de una autoestima baja, Claro. y si nos pone por encima nos llena de orgullo. Entonces ninguna de esas emociones por ahí son buenas para transitar estos cambios. Lo importante es que si la persona se siente incentivada por ver cambios que se logra en otras familias, es importante que tenga cuidado, ¿sí? O sea, como que no trate de buscar simplemente ese apoyo, decir, bueno, me incentivo viendo, sino también intentar bucear dentro de sí misma para encontrar esa motivación desde adentro, no tanto que sea algo externo o algo que tengo que sí o sí ver, sino que sea algo que pueda ella seguir cultivando y ver crecer dentro de sí misma. Lo decís Pasa en mucho el que libro de adentro hacia afuera. sí, Se me vino como esa imagen para preguntarte, pero sí lo decís al libro, como que este cambio arranca desde adentro hacia afuera. sí, porque considero que son los cambios más duraderos y más sostenibles en el tiempo. A veces pasa que las personas se enfocan mucho en las redes sociales y, y hay que entender que las redes sociales lo que hacen también es mostrar lo mejor, o sea, la mejor parte de nuestras vidas. Entonces, a veces podemos creer que lo que estamos viendo es la realidad y en realidad es una sola parte de la realidad, Claro. porque tras las redes hay otra realidad. Cada familia tiene otra realidad. Por más que nosotros querramos dentro de las redes poner eh, como que, digamos, está todo bien, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay desorden que se puede arreglar, o sea, que podemos ordenar, y no siempre se muestra. Entonces, digamos, como la idea es examinarlo todo, pero retener lo bueno. Claro, Eh, totalmente, totalmente. Podemos mirar, podemos incentivarnos, pero la idea es que surjan los cambios desde adentro. Sí. Sí, te quería preguntar ya entrando a la clave 5 y me gustaría que ahí nos detengamos. Mantener, porque a veces uno, te pregunto, es lo que más cuesta porque a veces uno dice, bueno, dejé el baño impecable. O el ropero, no sabes lo que quedó. O sea, esto no lo desordeno más. Y a la semana es un caos otra vez. O sea, vos decís, estuve todo el día, toda la mañana, supongamos, ordenando el ropero, que era un caos. Lo ordené, me dio una paz, una tranquilidad, y van pasando los días y esa paz se va yendo, o acomodé el baño, como te decía, quedó brillante, impecable, y digo, bueno, voy a tener el hábito de secar ahí para que, donde me lavo las manos, para que no se haga un enchaste con el jabón cada día, y pasan la quincena y quedó peor. ¿Cuál es el secreto para mantener? Porque uno entiende que lo que hay que hacer es mantener, que a lo mejor no se trata de perder todo un día con algo, sino mantenerlo. ¿Cuál es el secreto para mantener? Yo creo que en realidad el secreto es parte, cada uno lo tiene, porque el secreto es conocerse. O sea, si yo sé que me cuesta mantener, a ver, en realidad a todos nos cuesta mantener,
Pero más nos Partemos cuesta de ahí, mantener, claro. sí, pero más nos cuesta mantener aquello que sentimos que es una imposición. Entonces, por esto, la clave 1, darse cuenta. Si yo estoy queriendo hacer un cambio y entiendo que este cambio lleva un proceso, si yo entiendo que voy a dedicar tiempo haciendo esto, entonces también tengo que entender que voy a tener que dedicar tiempo manteniéndolo, porque no se va a mantener solo. Claro. Y en este punto está bueno hacer la diferenciación entre orden y organización, porque organización es que cada cosa tenga su lugar y orden es que cada cosa vuelva a su lugar. Ah, mira. Entonces, Repetilo, por favor. organización es que cada cosa tenga su lugar Sí. y orden es que cada cosa vuelva a su lugar. Ajá. Perfecto. Las cosas no vuelven solas, porque no tienen patitas que tienen que Ya volver. Entonces, quisiéramos que estén las haditas ahí de Cenicienta o los claro, pajaritos, eso, no me acuerdo en qué. entonces tenemos que partir de ahí, decir, bueno, yo puedo tener la casa organizada y desordenada. ¿Pero por qué? Porque el desorden se genera diariamente. A medida que vamos usando las cosas y van quedando fuera de donde en realidad van, ya genera desorden. Entonces, ninguno está exento del desorden. Pero es importante identificar que el desorden puede ser momentáneo, por ejemplo, o diario, decir, bueno, comimos, lavé los platos, quedaron ahí, pero ahora yo ya los seco y los guardo, entonces ya ese desorden se acabó. Eso puede ser un desorden diario que todos lo tenemos, o sea, no puede existir, claro, no puede existir alguien que diga, bueno, yo no tengo nada desordenado, porque es como que tiene que vivir 100% para la casa, o sea, cada cosa que se saca. Y no podemos, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños que van sacando los juguetes, bueno, se genera toda una situación de desorden. Ahora, lo importante es identificar si ese desorden es o sea, diario, que es algo que yo después termina la jornada y a nuestros hijos les decimos, bueno, vamos a ordenar, ya ellos saben a dónde va cada cosa, se terminó el desorden. O si es un desorden que a veces sucede por un desorden momentáneo por una situación X. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando antes de crear lo que es Colegas del Orden, cuando nos mudamos, yo tenía un desorden momentáneo. ¿Por qué? Por la mudanza, por el embarazo. Entonces, en ese sentido también es importante identificarlo, porque yo por más que quisiera tener todo organizado y ordenado, en ese momento no se podía porque había que ir haciendo un poco cada día, o sea, ordenándolo, organizándolo, decir, bueno, esto lo quiero poner allá, esto lo quiero. Entonces lleva tiempo. A veces hay personas que pasan por distintas enfermedades, entonces la casa no está 100% como solía estar o como le gustaría estar, pero bueno, también entender que la persona está pasando una situación especial. Y después hay otro desorden que yo lo titulé vitalicio, que es ese desorden que está siempre. Es un desorden que, por más que las cosas tengan su lugar, nunca vuelven. Entonces, ese es el verdadero problema. Cuando el desorden diario se torna vitalicio, se torna en algo que es difícil de erradicar porque ya hay tantas cosas afuera que por más que yo intente ordenarlo en un día, no voy a poder porque son muchas cosas que tengo que pensar a dónde van. Porque a lo mejor hay cosas que no tengan ni siquiera un lugar. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo, no sé, te lo comento, acá hago confesiones. Por ejemplo, saqué un mueble porque todo iba ahí arriba. Y me daba cuenta y no había manera de que no vaya todo ahí arriba hasta que lo saqué. Y encontré otro lugar donde va todo ahí. Cosas que uso diariamente, ¿no? Qué sé yo el teléfono termino dejando en la lapicera que uso un anotadorcito, la Biblia, yo que leo la Biblia, un libro, y terminan como en un lugar que no es el específico donde debería estar, la lapicera, la Biblia, no sé, en el escritorio, y como que siempre encuentro ese lugar donde va todo. No sé, fue muy drástico de mi parte a lo mejor sacar directamente el mueble, lo que tendría que hacer cada cosa que tenga su casita o su lugar. No sé dónde escuché esto de que cada cosa tenga como su casita, su hogar y su lugar. Tal cual. En realidad está bueno a ver, identificaste que el mueble iba todo ahí. Bueno, ¿podía estar en ese mueble?
¿Sí o no? Bueno, no podía estar. Bueno, si saco el mueble, ¿dónde pongo? O sea, hay preguntas que hacerse antes por ahí de tomar decisiones de que, bueno, saco el mueble, vendo todo. O sea, Fue decir, muy bueno, drástico lo mío, pero es como que claro, claro. me auto Hacerse, censuré, bloqueé, no sé. claro, porque vos, digamos, sacaste o eliminaste por ahí el problema o que vos considerabas que era el problema, pero después no sabés a dónde poner todo esto que iba ahí. Entonces, quizás está bueno preguntarse antes, decir, bueno, si yo saco este mueble, o sea, siendo como una suposición, saco este mueble, ¿dónde voy a poner esto? Entonces, tratar de incentivarte sin sacar el mueble, decir, bueno, estas cosas las voy a ir ubicando de alguna manera acá. Y si vos identificás que, por ejemplo, te gusta tener la Biblia, un cuadernito y una lapicera, no hace falta que cada cosa se vaya a su lugar, sino que pueden estar juntas y que le des un lugar donde estar. Por ejemplo, no sé, tu mesita de luz, algún lugar al lado del sillón, que vos te sientes a leer con alguna lámpara. Entonces, en ese sentido está bueno decir, bueno, ¿de qué manera puedo solucionar esto para que eso tenga su lugar? Porque a lo mejor es más que el lugar de solo tener la Biblia. Quizás estás queriendo encontrar un lugar de lectura, que te sientas cómoda, que puedas escribir, que puedas fluir tu creatividad. Entonces, en ese sentido está bueno preguntarse, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr con este cambio que quiero hacer? Tengo una pregunta, esta no está en el libreto, ¿no? Y en esto que vos ayudas a las personas, charlas y demás, ¿qué es ese lugar que te cuenta la gente? Hay como un top 10, ¿no? De cuál es ese lugar así, el que la gente tiene más problema, que tiene más caos, no sé, la cocina, el tema La de ropa. la ropa. Claro, sí, totalmente. Concuerdo. La ropa. Y yo lo que menciono es, primero, está bueno como tener rutinas de lavado, por ejemplo. No sugiero que se lave todo en un día, sino que se vaya lavando durante la semana, que haya días de lavado o todos los días, dependiendo la cantidad de miembros que sean en el hogar. Y también ir descendiendo y guardando. O sea, no simplemente, bueno, la destiendo y se genera una pila en algún Sí, lugar una silla. y tiendo, claro, y tiendo lo otro y después eso que ya está seco va a la otra silla y así. Algo que estoy implementando, porque también hay que entender que los tiempos van cambiando, las responsabilidades van cambiando, entonces también tenemos como que acomodarnos a esos cambios. Si yo identifico que no puedo destender y guardar en ese momento, yo lo que sugiero es hacerlo en los 40 minutos subsiguientes a que se descendió la ropa. Pero si no es posible hacerlo, lo que sugiero es tener como una bolsa, ¿viste? Esas bolsas de tela que Sí. solemos tener para las compras, bueno, que sea una sola para el tema de la ropa, o una por miembro, o también puede ser un canasto, en el cual cuando destendemos la ropa, por ejemplo, que sea un canasto, eh, cada uno tenga como su canasto, o, por ejemplo, el matrimonio que tenga un canasto, entonces vamos guardando ahí. Entonces, como llevamos el canasto a la habitación. Está bien, no lo voy a ordenar ahora, ya, pero en otro momento que yo entre a la habitación y tenga 10 minutos, lo vacío y lo ordeno. Pero ya está doblado, está bien puesto, no está cayéndose en una pila, sino que como le doy un marco, o lo pongo en un canasto, lo pongo en una de esas bolsas de tela. Entonces, de esa manera es como que también me obliga a mí a decir, bueno, esto está lleno acá, lo tengo que desocupar para tenerlo listo para la próxima vez que descienda la ropa. Entonces, ya como se va creando un hábito de decir, bueno, voy descendiendo la ropa y guardándola. Si no se hace ese proceso de una, podemos hacer este salto de decir, bueno, pasa primero por el canasto y después pasa eh, al placar. Por lo menos está ubicado en el canasto. No es como... Claro, está ubicado y no está como cayéndose y no vamos sacando así, sino que está ubicado y te va a llevar 5 o 10 minutos sacar que ya está doblado, sacar y ubicarlo donde tiene que ir. Exactamente. Y esto era como una pregunta así como lo típico, ¿no? Incluso que puede ser gracioso o nervioso según qué le provoca a cada uno, ¿no? Pero bueno, también hablas en esta etapa, ¿no? De mantener, ¿no?
de las mentalidades. ¿Hablas de una mentalidad correcta o de una mentalidad incorrecta? ¿A qué te referís con esto? ¿Cuáles son los tipos de mentalidades que tenemos en este tema del orden? La mentalidad es importante en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, es importante que los cambios que querramos hacer vayan acompañados de la mentalidad correcta. Una de la mentalidad que por ahí es difícil de erradicar es la mentalidad de apegarse a las cosas y no entender que las cosas son cosas y que podemos prescindir de ellas. Y en este sentido me gusta ser como un poco quizás insensible o fría cuando le planteo algunas cosas a los consultantes, como por ejemplo, de todas estas cosas que vos tenés, que no te podés desapegar, si hubiera un incendio en tu casa, ¿agarrarías algo de todo esto? O sea, si lo tuvieras que perder por una situación así. Y bueno, es como que la persona se choquea un poco porque dice, bueno, no, o sea, si me pasara eso, no llevaría nada. O sea, saldría y solo me preocuparía por el bienestar de mi familia. Entonces, bueno, eso hay que traducirlo un poco al día a día. Darle a las cosas la importancia que tienen, pero sobre todo darle a las personas la importancia que tienen. Entonces, si el apego material o el apego a ciertas relaciones que son tóxicas está dañando la familia, es importante identificarlo y erradicarlo. Por eso es importante la mentalidad. Por eso el proceso de orden no empieza de, bueno, voy a ordenar el placar. Porque de hecho me parece que el placar es lo último para ordenar. No me parece que sea lo primero que haya que, porque primero tenemos que hacer este trabajo interno. Pero si no está acompañada de esta mentalidad que va a hacer que sostengamos esos cambios, es difícil seguir perseverando en el proceso. ¿Y cuáles son esos tipos de mentalidades que hay? Me pareció leer que decía mentalidad de rancho, de castillo, algo así. ¿A qué te referías con esto? Mentalidad de rancho, sí, es esa mentalidad de que, bueno, el rancho es como acá en América Latina está como definido como esas casas precarias que están construidas como así nomás. Entonces, cuando yo hablo de mentalidad de rancho, lo que hablo es de que a veces no importa la casa que tengas, si tu mentalidad es una mentalidad precaria, es una mentalidad que tiende a la dejadez, a la pereza, si tu mentalidad es esa, más allá de que vivas en un castillo, siempre va a ser un rancho, porque tu mentalidad se va a traducir en todo lo que hagas en tu casa. Esa es un poco la idea. O sea, un acumulador, así tenga la casa más grande, o sea, más grande sea la casa, más va a acumular, supongamos. Alguien que le cuesta Exacto, desapegarse. exacto, Y tal la cual. mentalidad de castillo sería, podría ser alguien que tiene una casa precaria y aún así tiene una mentalidad de castillo, ¿cómo sería? ¿Lo podría Exacto. traducir al revés? Exacto, por ejemplo, más allá de que la casa sea precaria, si la persona tiene la mentalidad correcta de decir, bueno, doy gracias a Dios porque tengo un hogar, porque tengo un techo, voy a cuidar esto que tengo, eh, si hay que hacer arreglos, los hago, o sea, preocuparse por mantenerlo lindo a pesar de la precariedad en la que pueda llegar a vivir. Porque no se trata de en el lugar en el que estamos, físico, sino en el lugar en el que estamos de manera emocional y espiritual, o sea, en qué estadio del proceso estamos nosotras. Entonces, eso es lo importante, que más allá de dónde vivamos, más allá de las cosas que tengamos, es importante valorar lo que es vital, lo que es fundamental, lo que es importante. La familia, las relaciones, y dar gracias a Dios por cada cosa que tenemos, pero sin olvidarnos que son cosas. Claro. A la gente le cuesta mucho desapegarse, por ejemplo, de algún recuerdo,
que a lo mejor es algo que está roto, que está feo, no sé, oxidado, y porque era de la abuela, del papá o de lo que fuere, sigue manteniendo eso que al fin y al cabo muchas veces afea la casa, un reloj a lo mejor que es espantoso y que lo sigue teniendo. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Que muchas veces uno tiene cosas porque, o del el familiar que falleció, o lo que fuere. Con respecto a los duelos, digamos, es todo un proceso paralelo, porque es tratar de despegar a la persona de los objetos. Entonces, es un proceso que tiene que vivir la persona de aceptación, y que al principio le va a costar desapegarse de ciertas cosas y es normal, o sea, no hay que sentirse mal por eso. Pero lo importante es que no se cargue a otras personas, porque a veces pasa que cuando, por ejemplo, hay que desocupar una casa, se empieza a regalar cosas que a lo mejor hay otras personas que no quieren esas cosas. Ay, qué Entonces, importante lo que estás diciendo. tratar, Uno no lo piensa eso. mm, cargamos a la otra persona, pero mira, esto era de tu abuelito cuando vos naciste, y bueno, y a lo mejor la persona no está preparada para recibir ese recuerdo, o no lo quiere, porque No le se quiere quedar gusta. con el recuerdo del abuelo, o de la abuela, o de alguien, se quiere quedar con otro tipo de recuerdos más intangibles. No necesita atar a la persona a un recuerdo particular. Entonces, en ese sentido hay que ser respetuosos y decir, bueno, no es que yo te quiera cargar a vos con esto, sino que, bueno, está, si vos lo querés, lo agarrás, pero no, viste, te lo doy porque no lo quiero tirar, porque me lo estás tirando a mí. Entonces, en ese sentido, Claro. está bueno hacerse preguntas y decir, bueno, ¿por qué lo estoy regalando? ¿Por qué lo quiero tener? ¿Por qué lo conservaría? A veces uno, claro, le da pena tirar y tira cosas en los demás. Eso es así, cierto. Suele pasar con ropa que no está en buen estado y demás. Yo, Por eso está es bueno algo que donarla. una mentalidad que fui en este tiempo pensando. Si para mí está horrible, ¿por qué se lo voy a regalar a otro? Pensaba en Exacto, esto. tal cual. Siempre que uno dona, es tratar de donar no lo que nos sobra, sino aquello que otra persona puede utilizar, que a lo mejor a lo que nosotros no estamos utilizando en casa, por X motivo, quizás sea algo muy beneficioso para otra persona que lo está necesitando hoy. Entonces, es tener la mentalidad de generosidad de decir, bueno, esto lo dono. Generosidad. No todo hay que donarlo, porque también puedes venderlo. O sea, es importante también identificar si vos querés regalarlo, o querés venderlo. Pero lo importante es, eh, entender que no somos lo que tenemos, somos mucho más. Claro. Lo demás, claro, está en segundo plano. Ya nos quedan 5 minutos, qué rápido pasó el programa, la verdad que muy interesante. Y bueno, como la pregunta final, o sea, ¿le podemos decir chau al desorden? Si me puedes hacer como un resumen de esto, o sea, eh, podemos cambiar esta mentalidad, lleva mucho tiempo, es dependiendo de cada uno. ¿Para vos fue un proceso rápido, corto? Bueno, el tiempo depende de cada persona, y en ese sentido está bueno no apurarse a querer lograr cambios que uno no está preparado. Eh, es importante esto de decirle chau al desorden. Me gusta el título, lo elegí por eso, porque es como el deseo que la mayoría de las personas tiene, despedirse de algo que le hace mal. Obviamente no estamos hablando del desorden diario, porque ese lo tenemos todos. Un día un poco más, un día un poco menos. Más en Chau al niños. desorden, chau al desorden vitalicio, ese desorden que está arraigado en el hogar, ese desorden que trae falta de productividad, que trae desánimo, que trae agotamiento. Entonces, es importante decirle chau para siempre a ese desorden. Y yo creo que sí se puede lograr cuando la persona trabaja activamente para lograr esos cambios. Pero no trabaja sola, cuando trabaja en el seno familiar, cuando está acompañada de los demás miembros, cuando se trabaja en equipo, cuando los padres, eh, el matrimonio está cimentado y está sólido en las decisiones, en los cambios, en los hábitos que quiere implementar después, esa transmisión que se le hace a los hijos es mucho más llevadera, porque ya los niños van adquiriendo, tienen una tendencia natural al orden, y cuando es acompañado
O sea, cuando nosotros como padres le damos un marco, le damos un acompañamiento desde que son pequeños, eso simplifica muchísimo la vida adulta de esos niños. Entonces es como que vamos cambiando la semilla del desorden desde la casa, desde el hogar, pero un poco desde que nacen, porque vamos invirtiendo en ellos orden, hábitos, rutinas, diálogo, comunicación, acompañamiento, que eso es tan fundamental, volver a poner sobre la mesa en el seno familiar, en las familias de hoy en día. Bueno, Cintia, la verdad que muy, muy útil todo lo que nos has contado. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por este espacio y gracias por este libro. Gracias por haber escrito y compartido este libro. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la audiencia y bueno, quiero contarle que cualquier cosa me pueden contactar a través de mis redes, en Instagram y Facebook como Colegas del Orden. También tengo mi Instagram personal que es @CintiaPeraltaMartín y pueden conocer un poco más del proyecto en colegasdelorden.com. Ahí están todos los recursos, están incluso recursos gratuitos para que la persona pueda descargarse los 2 primeros capítulos gratis del libro, como para empezar a trabajarlo. También el libro está en formato físico y en formato digital. El físico es solo para Argentina, por una cuestión de envíos, pero la idea es esa, poder acercarles recursos para que la persona pueda realmente decirle chau al desorden. Así es, la verdad que bueno, invito a toda la audiencia y los que vayan a escuchar este programa posteriormente, que contacten a Cintia Peralta Martín en sus redes sociales, que busquen conseguir el libro y la verdad que aprendan sobre este tema. Muchísimas gracias, Cintia. Muchas gracias, María, a vos por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le digo a la audiencia que muchísimas gracias por estar ahí, que nos encontramos el próximo miércoles.